ha estado en más de 250 congregaciones en varios países. Sí, ha viajado alrededor del mundo aportando parte de lo que Dios ha formado en su vida, lo que ha dado para que pueda bendecir a otros. Entonces, démosle un aplauso para darle la bienvenida a Ramiro Delgadillo. Adelante, bienvenido. Qué amable. ¿Cómo están? ¿Están contentos? Deben de estar bien contentos, pues el clima está muy agradable. En otras ocasiones he pasado, por ejemplo, por Monclova, y Dios me agarre confesado. En alguna ocasión pasé con un cochecito viejo, Rambler American, modelo 81, pero estábamos como en el 90. No traía clima, estaba haciendo un viaje hasta Piedras Negras, pero por razones de trabajo tenía que entrar a Musquis y Palau y todo eso. Ya me quería regresar. Así que ahora que venimos y veo este clima, digo, ay, qué rico, ojalá y así me hubiera tocado en aquel tiempo, pero realmente estaba bastante caluroso. Así que yo creo que podemos dar gracias a Dios por este clima. Yo creo que es un regalo, ¿no les parece? Es un gran regalo este clima. Bien, estoy muy contento de estar aquí participando de este evento tan importante al cual se le denominó, si mal no recuerdo, ¿cómo se le denominó? No, al evento. Feria del Libro Monclova, ¿verdad? Y lo encuentro muy interesante porque es un lugar de intercambio de ideas, de conceptos, que tiene como propósito presentarle a la comunidad opciones muy diversas, temas muy distintos que le presenten a la comunidad las diferentes opciones que tiene delante de sí. Eso me parece muy interesante. Cuando recibí la invitación, dije, pues suena muy interesante. Nunca había estado en una feria de libros, siempre estoy por lo regular, estoy en eventos que los foros son iglesias o congregaciones, son eventos especiales, a veces son centros sociales, pero nunca había estado antes en una feria de libros. Y en este contexto me da muchísimo gusto estar con ustedes para compartirles el tema, la existencia de Dios. Pero antes, quiero que por favor me permitan que me presente, aparte de la presentación tan buena que ya hicieron, ¿verdad? Mi nombre es Ramiro Delgadillo, aclaro, de apellido. Si me quito el saco, pues no voy a estar tan delgadillo. Eso gracias a las excelentes tortillas de harina de por acá de este rumbo. Y esta noche me acompaña mi esposa Chelito. Chelito, te pones de pie, por favor. Mírenos, por favor. Ella es la mera, desde hace 47 años. Es una bendición para mi vida. Ha sido una excelente compañera, una excelente ayuda, y me da mucho gusto que esté esta noche. Nací en Monterrey, Nuevo León. Si lo dudan, le doy permiso que venga y toque la parte intermedia de mi brazo por el lado de afuera. Ahí nací, crecí, cursé mis estudios teológicos,
me ordené como ministro del Evangelio, me casé y ahí radico actualmente. Desde hace 26 años ejerzo como maestro de la palabra de Dios, como conferencista y escritor. Y desde hace 18 años me desempeño como pastor en la congregación Vida Nueva, ahí mismo en Monterrey. Al día de hoy he compartido en alrededor de 200 y tantos foros en diferentes países. He escrito y publicado 12 libros. Lo que pasa es que ahí no vienen todos. Y hoy les voy a compartir un tema que viene en uno de los libros. Puede ser un comercial. Este libro se llama ¿Cómo vivir una vida abundante? Y el tema que voy a compartir viene en este libro. Realmente es un libro que trae temas muy controvertidos, si ustedes quieren. Si lo queremos ver así, ya ven que hay temas controvertidos. La existencia de Dios es un tema controvertido. Sin embargo, ahí lo tienen y aporta datos muy interesantes acerca de la existencia de Dios, acerca de cómo la Biblia es la palabra de Dios. En mis conferencias básicamente expongo principios bíblicos para vivir una vida abundante y me fundamento en la Biblia por una razón muy importante. La Biblia es la palabra de Dios revelada al ser humano, mediante la cual Él le da a conocer los buenos propósitos que tiene para todas las personas. Sobre la inspiración, veracidad y confiabilidad y poder de la Biblia, en este libro, Cómo vivir una vida abundante, aporto pruebas científicas, arqueológicas y testimoniales de Cristo y de personas ilustres de nuestro tiempo, de los cuales les voy a citar algunos cuentos. Cristo dice, y comenzando, el Evangelio más bien, el Evangelio según San Lucas registra estas palabras: insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Son palabras que Cristo le está diciendo a dos de los apóstoles. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces encontramos en esto un aval del Evangelio, un aval de la Biblia, un aval de lo que las escrituras dicen acerca de Cristo y acerca de la existencia de Dios. Tenemos también testimonios de algunos hombres ilustres. Por ejemplo, ¿qué dijo Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos? La Biblia es la suprema y singular fuente de revelación acerca del significado de la vida. Douglas MacArthur, general del ejército estadounidense: nunca pasa una noche, por más cansado que esté, en que no lea la palabra de Dios antes de dormirme. Winston Churchill, líder mundial, importantísimo en la Segunda Guerra Mundial: confiamos plenamente en la roca inamovible de las Sagradas Escrituras. Isaac Newton: considero que la palabra de Dios es la filosofía más sublime. Encuentro en ella más evidencias de autenticidad que ninguna obra del mundo. Daniel Webster, un abogado excelente: creo que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la voluntad y palabra de Dios. Y finalmente, John Locke, filósofo: su autor es Dios, la salvación su objetivo y la verdad, sin ninguna mezcla de error, su materia. Toda ella es pura, sincera, nada le sobra, nada le falta. Por eso es que yo me baso en la Biblia y por eso es que comparto principios de la Biblia para vivir una vida abundante. En cualquier área de nuestra vida, siempre encuentro que la Biblia es lo más adecuado, es lo más acertado, pues casi por nada es
es sabiduría de Dios. La razón de compartir este tema es porque en medio de un mundo que está tan abatido por las guerras, por los desastres naturales, por el cambio climático, por el hambre, la violencia, los desórdenes sociales y los desórdenes económicos, donde con frecuencia se pierde la fe y la confianza en Dios, o se le ve como un ser muy distante del ser humano. Hay personas que ven a Dios lejísimos y dicen, hombre, ¿qué le va a interesar a ese señor? Yo no le intereso nada. Él está muy ocupado en sus cosas. Incluso hay gente que en nuestro tiempo llega a dudar de la existencia, y respecto a esto, la palabra de Dios nos da la luz y la esperanza que necesitamos. Por ello es muy bueno que nos atendamos al texto de las Sagradas Escrituras. Esa es la razón por la cual me baso en la Escritura. La existencia de Dios está declarada en la Biblia. El primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia comienza con esta gran declaración, y en toda ella no se preocupa por comprobar la existencia de Dios. Simplemente la Biblia menciona 3.963 veces como un hecho incontrovertible la existencia de Dios. Tan solo en el primer libro de la Biblia, Génesis, en el primer capítulo, la menciona 29 veces con respecto a la creación del universo. La realidad de la existencia de Dios es tan irrefutable que ningún pasaje del texto sagrado, usted puede leerla toda, completita, y nunca va a encontrar un solo hombre que esté buscando evidencias de la existencia de Dios. Simplemente a través de todo el texto podemos ver que los hombres daban por sentada la existencia de Dios, lo creían, y a través de la fe estos hombres se relacionaban con su Creador. Y más allá de lo que dice la Biblia, Jesucristo declara que Dios existe. En los evangelios, Cristo hizo 171 declaraciones acerca de la existencia de Dios. Tan solo en los capítulos 3 y 4 del Evangelio según San Juan se encuentran 7 declaraciones de estas, y voy a mencionar 4. La primera, Jesús dice: porque de tal manera amó Dios, y subraya, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces menciona a Dios como un ser amoroso que envió a Jesucristo para que las personas crean en él y no se pierdan y obtengan salvación. La segunda, porque no envió Dios otra vez a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tercera, el que en él cree no es condenado. Es decir, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la cuarta declaración también en el Evangelio según San Juan. Jesús dice: Dios es espíritu. Esto nos habla de la esencia de Dios. ¿Qué es Dios? En esencia es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Respecto a estos 4 pasajes y a los 171 pasajes en los que Jesús declara que Dios es real, se refiere a la existencia de Dios, cabe un razonamiento lógico
Este fue un razonamiento mío desde hace muchísimo tiempo. Si Dios fuera solamente una idea vaga, o una simple teoría, o una doctrina que no se puede sustentar con razones, ¿cree usted que Cristo nos hablaría de un Dios que no existe? Yo no lo creo. ¿Usted lo cree? No sé, yo no lo creo. Yo no creo que Jesús nos hablaría de un Dios que no existe. ¿Cree usted que Jesús sería capaz de mentirnos cuando aún tuvo que morir para llevarnos a Dios? Pues tampoco lo creo. La lógica no me permite creer eso. Si Dios no existe, ¿qué sentido tendría el sacrificio de Cristo? Si Dios no existe, ¿qué sentido tendría que Él muriera en la cruz? ¿Para llevarnos a quién? ¿A alguien que no existe? No, pero como hay un Dios, Él vino a llevarnos a Dios. Más allá todavía de lo que dice la Biblia, de lo que dice Jesús, yo puedo ver que la existencia de Dios está demostrada. Por lo menos hay 5 argumentos lógicos que prueban la existencia de Dios. El primero es el argumento cosmológico. La palabra griega cosmos significa mundo, se refiere a la tierra, globo terráqueo. Si el mundo existe, la lógica me dice que tuvo que haber una causa. No puede ser que algo llegue a existir de la nada. No, pensar así creo que es una ofensa a la inteligencia humana. Algo no puede provenir de la nada. Alguien tuvo que haber causado que el universo llegara a existir. Si vemos este edificio, es porque alguien lo hizo. Si vemos una silla, es porque hay un creador. Hay alguien que la concibió primero y después la diseñó y después la fabricó. Entonces, no podemos imaginar que una pintura surgió de la nada. Al ver una pintura, un Picasso, pues debemos de suponer que hubo un señor que la hizo, hubo un hombre, hubo una mujer, hubo alguien que creó esa pintura. La teoría de la causa inopinada acerca del universo es solo eso, es una teoría. Desde edades muy tempranas, cuando íbamos a la escuela, nos enseñaron la teoría del Big Bang. Ustedes deben de recordar. Esta teoría me parece absurda. Si ustedes recuerdan, nos dijeron que en el principio, de la nada absolutamente, estaba el universo, por llamarle de alguna manera la bóveda celeste. Estaba vacío, no había nada. De pronto apareció una enorme masa nebulosa, materia estelar, ¿no? O interestelar, y empezó a girar y a girar y a girar y a girar, y se fueron desprendiendo pedazos, y de esta manera se formaron los planetas, y de esta manera surgió el universo, pero de la nada. A mí se me hace más ofensivo eso que decir que hay un creador. Se me hace más ilógico admitir esa teoría que admitir que hay un creador. De verdad. Me parece que es una ofensa a la inteligencia, así que es una mera teoría, no está comprobado. Es más, esa teoría recientemente cambió. Hace poco, nada más que me faltó investigar eso, hace poco se reunieron un grupo de científicos para analizar la teoría del Big Bang y dijeron que no había sido así.
que el asunto empezó en lugar de una enorme masa nebulosa, pongamos otra masa nebulosa, pero chiquita, el tamaño de una nuez. Dices, todavía está peor. De esa partícula, de esa masa nebulosa, de esa materia interestelar, se fueron desprendiendo pequeños pedazos que después crecieron de manera inopinada. Y hubo una gran discusión entre los científicos analizando la teoría del Big Bang y la nueva teoría. Le voy a poner la teoría de la nuez, porque dijeron que era el tamaño de una nuez. Al final de cuentas, la conclusión fue que ellos mismos dijeron, en realidad no sabemos nada acerca de la formación del universo. Esa es la verdad. Es que la mente humana que no considere la palabra de Dios y que esté desprovista de fe, no va a entender la formación del universo ni va a poder comprobarlo. Entonces, el argumento cosmológico nos demuestra que hay un creador, porque algo no puede provenir de la nada. Es totalmente ilógico. El argumento teleológico, según la palabra griega telos, significa fin o propósito. Todo el diseño y orden que hay en el universo indica que debe de haber un diseñador, que debe de haber un maestro inteligente que le asignó un propósito a cada cosa que él creó. Es lógico pensar de esa manera. Si nosotros observamos nuestro reloj, suponemos que hubo alguien que lo diseñó y que lo construyó para un propósito específico. Pero no podemos suponer que se fabricó solo. Así que es perfectamente lógico comprender que hay un diseñador, que hay un creador que creó todas las cosas con un propósito. El sol tiene su propósito, la luna su propósito, las estrellas su propósito, el aire su propósito. Y podríamos entrar a analizar una serie de factores y de cuestiones y veríamos que realmente tenemos que admitir que hay un Dios que tiene propósitos, no solo para el universo, sino propósitos para las personas, porque Él es creador de las personas también. El argumento antropológico. La palabra griega antropos suena como el mío, como si no lo traigo, siempre lo leo. La palabra griega antropos significa hombre. El hombre es mucho más que materia, es mucho más que un ser físico. El hombre, la mujer, el ser humano posee una conciencia, posee alma, posee emociones, sentimientos, intelecto, voluntad, que no posee una silla. La silla es materia y nada más. Pero el hombre es mucho más que eso. El hombre, en otras palabras, posee vida espiritual. Y esa vida espiritual tiene su origen en Dios, porque Dios, en esencia, es espíritu. Jesús lo dijo, ¿se acuerdan que leímos eso? Por otro lado, tenemos el argumento ontológico. La palabra griega ontos significa existencia. Por esa razón, el concepto de Dios es universal en todas las culturas. En todas las culturas hay una conciencia de Dios. Algunos le dicen Dios, para otros es el arquitecto del universo,
para otros es el gran arquitecto del universo, para otros es el jefe. Algunos dicen, no, el mero jefe es el que manda. Hay una conciencia de Dios, pero como que se les hace muy pesado decir Dios. Estaba viendo las noticias ahora en relación a esta amenaza meteorológica que teníamos. Y dicen, todo salió muy bien gracias a que se tomaron muchas previsiones, hubo mucha preparación, hicimos lo que deberíamos de hacer. Y desde luego, a la providencia. Como que les pesa mucho decir Dios. Como que les parece que se degradan al reconocer que hay un Dios. Pero hay una providencia. ¿Cuál es la providencia? A ver, providencia divina. ¿Y a qué te refieres? A la divinidad. ¿Y a qué divinidad te refieres? Entonces, hay una conciencia de Dios. Lo que pasa es que muchas veces no se quiere admitir, pero de que hay una conciencia, hay una conciencia. Por eso muchas veces, aunque en forma equivocada, existen personas que buscan la paz o la ayuda divina a través de sacrificios, a través de ritos. Y si más no hay, lo último, ya digamos así, es levantando la mirada al cielo. ¿Pero por qué la levantan? Porque hay una conciencia de Dios. Este es el argumento ontológico, que hay una conciencia de Dios acerca de la existencia del Creador. Y la gente levanta sus manos. Conocí a una persona adicta a las drogas. No sé si a la marihuana y algo más, pero bien adicta. Y tiene un hermano que es pastor y somos amigos. Y cuando platicábamos con este hombre, pues él le daba largas, no quería reconocer abiertamente que hay un Dios. Pero en una ocasión vino y le dijo a su hermano, ¿sabes qué, carnal? Digo el lenguaje del padre. ¿Sabes qué, carnal? La neta que Dios sí existe. Se la trae de nuevo al pastor, ¿no? Dice, la neta, Dios sí existe. Y él le dijo, pues ¿desde cuándo te estoy diciendo que Dios es real? Pero a ver, platícame, ¿cómo llegas a esa conclusión? Dijo, pues mira, él vendía utensilios para la cocina, de galvanizado, de plástico, total, utensilios, vasijas. Y se pasó buena parte del día sin vender. Entonces dijo, me preocupé, oye, pues ya se me estaba yendo el día y no vendo nada. Y dije, bueno, pues tengo que llevar la papa a la casa. ¿Qué onda? Dice, no me lo creas. Dejé todo ahí, vi un campito, como un baldío, y empecé a caminar para allá. Y cuando estuve un poquito lejos, ya que la gente no me oyera, entonces levanté las manos y la mirada al cielo y le dije, ¿qué onda, Chuy? Ayúdame. Dijo, y ahí estuve un rato platicando con él. Y luego me regresé y agarré mis cosas y seguí trabajando. Dijo, mira, de ahí para adelante, vender y vender y vender y vender. Dijo, sí existe. ¿Quién te puso eso? Es que dentro de nosotros hay esa conciencia, hay esa conciencia, ese concepto de que hay un Dios. Esto es universal en todas las culturas. Y
seguir con esto, seguir con más ejemplos. Lógicamente, la idea de Dios fue colocada por el Creador dentro del hombre. No hay otra explicación. Es Dios el que puso la idea en el hombre. ¿Cómo lo hizo? Cuando sopló en el hombre aliento de vida. Dios creó al hombre de polvo. Era materia solamente. La materia no tiene sentimientos, intelecto, voluntad, nada. Es solo materia, es algo inerte. Pero Dios sopló en su nariz aliento de vida, le dio vida al hombre. Y en ese instante el hombre recibió conciencia, convicción de que hay un Dios. El argumento moral también lo demuestra. Las personas en general, a diferencia de los demás seres vivos, tienen conciencia de lo bueno y de lo malo, ¿cierto o no? No necesitan decirnos o advertirnos de algo que nosotros sabemos que es malo. Todos sabemos que mentir es malo, moralmente es malo, ¿sí o no? ¿Y cómo nos sentimos cuando mentimos? Mal. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de cuestiones morales, estoy hablando de moral, la moral que Dios puso dentro de nosotros. Así que este argumento demuestra la existencia de Dios. Tenemos conciencia de lo bueno y de lo malo, y tenemos conciencia de las acciones, y tenemos conciencia de las consecuencias. Cada cultura, desde la más primitiva hasta la más adelantada, tiene un sistema de justicia moral. Cuando un niño hace sus pequeñas cosas, por llamarles de algún modo, la primera mentira del niño, y es sorprendido en esa mentira, no la quiere reconocer, ¿verdad? Mijito, ¿me estás diciendo mentiras? No, mami, no. Pero la mamá sabe que está mintiendo. El padre le está hablando al niño: hijo, reconoce que mentiste. No, no, papi, de veras que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no quiere reconocer? Porque sabe que está mal hecho. 2, sabe las consecuencias, sabe que va a haber un castigo, sabe que va a haber una disciplina. Miren, cuando yo tendría unos 8 años, no conocía gran cosa de la vida. Pues al fin un niño. Pero a esa edad yo veía la gente fumando. No me ponía a pensar si es bueno o es malo. Yo los veía fumando. Ni siquiera me preguntaba si sería sabroso o no. Era un niño. No reflexionaba en esas cosas. Y en una ocasión vi que un señor tiró el cigarrillo, pero todavía le quedaba buen pedacito porque fui a ver. Y entonces fui a ver, y sí tenía. Dije, no, pues alcanza. Y lo recogí y empecé a fumar. 8 años. Y en eso que estoy muy inspirado como locomotora, pasó mi papá. Y me vio y dice, ¿qué pasó? Nada, todavía no me sabía el truco de Pedro Infante. Es de comerte un cigarro, ¿verdad? Después lo aprendí. Tiré el cigarrillo y mi papá dijo, ¿qué pasó? No, nada, ven para acá. No me le quería acercar por el olor. Y vino mi papá. ¿Qué estás haciendo? Nada. Pero vio el cigarro que estaba tirando ahí y lo recogió y dijo, ¿es tuyo? No, claro que no. Estabas fumando, ¿verdad? No. Ya dijo, ven para acá. Y me dio la boca y dijo, ven para acá. Y ni se la platico.
me dio una, pero buena, muy buena. Pregúnteme si volvió a fumar. Pero el punto es, ¿por qué no reconocí que estaba fumando? Si el otro señor lo hacía, porque moralmente algo dentro de mí me decía que estaba mal hecho. ¿Por qué me atrevía a mentir? Pues porque para mí era mejor mentir y no reconocer que estaba haciendo algo malo. Ahora, nadie me había dicho el cigarrillo es malo. Mi papá no fumaba. En casa no se tocaban esos temas porque pues, ni al caso, ¿para qué? Pero en esa ocasión sí se tocó y de muy buena manera. Ahora vamos un poquito más allá. ¿Por qué las personas que son amantes se esconden? Las personas que son amantes, que tienen una relación, se esconden, se ocultan de sus cónyuges, se ocultan de sus amigos, se ocultan donde puedan para mantener esa relación. La pregunta es ¿por qué? Porque moralmente saben que está incorrecto, saben que es algo inmoral. Porque hay una moral dentro que le dice que eso no es correcto. ¿Por qué nos sentimos mal cuando le mentimos a nuestro cónyuge? Yo nunca mentí, aclaro. Mentimos a la esposa, pero en el fondo nos sentimos mal. Me estoy metiendo en problemas. ¿Le digo o no le digo? Pero sabes que está mal. Y la esposa miente al esposo. El amigo le miente al amigo y sabes que estás haciendo mal y no te sientes bien. ¿Por qué? Pues porque hay una moral dentro de ti. ¿Me estoy explicando? ¿Me vale la idea o no? Por lógica, alguien moralmente intachable puso esa moral en el hombre. Nuestro creador es intachable. En él no hay mentira, no hay engaño, no hay nada de eso. Él es moralmente puro. Y eso es lo que puso en nosotros. Por eso es que cuando hacemos las cosas mal, sabemos que está mal, sabemos que moralmente está mal, nos sentimos muy mal. Todo lo que vemos en la creación presupone la existencia de Dios. Todo, absolutamente todo. Solo que con frecuencia otras cosas invaden nuestra mente y no nos detenemos a reflexionar sobre el tema. El tema de Dios casi no lo consideramos. Consideramos más otras cosas. Llenamos nuestra mente de otras cosas. Llenamos nuestro corazón de otras cosas. Y no nos detenemos a pensar y a analizar las cosas. No nos damos tiempo para pensar en Dios. Esto le pasó a un muchacho que era escéptico en cuanto a la fe en Dios. Este muchacho le dijo a una señora cristiana: antes creía en Dios, pero ahora, desde que emprendí el estudio de la filosofía y las matemáticas, estoy convencido que Dios no existe. ¿De qué se había llenado? De filosofía, de matemáticas, de otras cosas, pero menos se había dado tiempo para considerar las cosas con respecto a la existencia de Dios. Le dijo la señora: bueno, está bien, puesto que usted está muy estudiado, dígame de dónde proviene este huevo, al tiempo que le mostraba un huevo de gallina. El muchacho pues rápidamente le dijo: pues por supuesto que hay una gallina. Y la señora le contestó: bueno, entonces debió haber habido una gallina sin que hubiera tenido que nacer de un huevo. El joven metió reversa y dijo: no es cierto, el huevo fue primero.
La señora vuelve a preguntar: ¿entonces usted cree que existió un huevo sin que fuera puesto por una gallina? Y el joven volvió a meter reversa y dijo: no, la verdad creo que la gallina nació primero. Luego la señora vuelve a preguntar: bueno, dígame usted quién hizo la gallina de la cual proceden todos los demás. El joven dijo: señora, usted me está cargando. ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué me quiere decir con todo esto? El señor le dijo: simplemente que aquel que creó el primer huevo o gallina es el que creó el mundo. Mire, sin Dios no se puede explicar ni aún la existencia del primer huevo o la primera gallina. Pero usted quiere que yo le crea que usted con sus estudios me puede explicar la existencia del universo sin Dios. No lo creo. Usted está lleno de filosofía, está lleno de matemáticas, pero con todo eso no puede explicar la existencia del universo sin un Dios que lo haya formado. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia dice que Dios creó la vida animal con su palabra. Y cualquier tema que nosotros querramos analizar, amigos, siempre tendremos que ir a la Biblia. Porque la Biblia es riquísima, riquísima en sabiduría. Porque la inspiró un Dios sabio. Fue escrita por hombres, sí es cierto, pero fueron inspirados por Dios. Dios fue el que exhaló su palabra en ellos. Y eso es lo que ellos escribieron. Por eso es que la Biblia es riquísima. Cualquier duda, cualquier tema, cualquier cosa que querramos sacar en claro, tenemos que ir a la Biblia. Así que el tema es la vida animal. ¿Cómo surgió la gallina? ¿Nació de un huevo o hubo quien creó la gallina? La Biblia dice que Dios creó la vida animal con su palabra. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios los bendijo diciendo: multiplíquense. O sea, da la orden, primero da la orden: produzca la tierra, produzcan las aguas, y luego multiplíquense las aves de la tierra. Y luego dijo Dios: produzca la tierra ya no aves, sino seres vivientes según su género, bestias, reptiles y animales de la tierra según sus especies. Y aquí podríamos entrar a otro estudio acerca de por qué creer que no venimos del mono. Porque las especies no mutan, las especies no se transforman en otra especie. El caballo, la especie caballar, no puede mutar en otra especie. Sí puede derivar en razas, pero sigue siendo caballo. El perro, podrá haber miles de clases de perros, de razas de perros, pero siempre va a ser perro. La gallina siempre va a ser gallina. Entonces, Dios con su palabra creó la vida animal y creó las especies. Y lo que Él creó, esos son hasta hoy. Quizá han variado un poco, pero no han dejado de ser aquello que eran cuando Dios los creó. Sin lugar a duda, Dios creó la primera gallina, el primer perro, el primer caballo, sin duda alguna, porque hay un candadito que Dios puso para que las especies no degeneren en otras especies. La existencia de Dios frecuentemente es negada.
Ese es el gran problema. La niega mucha gente. La niegan científicos malintencionados. Pero de igual manera tenemos muchos científicos muy bien intencionados que son creyentes, que son temerosos de Dios, que creen en Dios, que creen en la Biblia y que ellos han hecho sus aportaciones para contrarrestar lo que científicos que no son temerosos de Dios sino opositores a Dios dicen. La Biblia nos dice claramente quiénes son las personas que niegan a Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Necio. Cuando yo veía la definición de necio en el diccionario La Luz, no me gustó, se me hizo muy fuerte. Dije, no, esto está muy fuerte como para decirlo. No decirlo ahorita, sino decirlo siempre que hablan sobre esto. Me gustó más la definición que nos da la raíz hebrea, de donde proviene la palabra necio. La palabra hebrea que define al necio es Nabal. Y Nabal significa 4 cosas: insensato, falto de sensatez, falto de prudencia, falto de buen juicio. Esa es la persona que dice que no hay Dios, la que le falta juzgar las cosas correctamente. Fatuo es el segundo significado. Fatuo, lleno de presunciones, cosas que presume saber pero que no sabe, lleno de presunciones, hipótesis o conjeturas ridículas, como la del Big Bang. No es más de que una suposición, es una conjetura, es algo a lo que llegó alguien, pero que no se puede comprobar ni se puede sustentar. Loco es otra definición. Imprudente, de poco juicio. Cuando estamos platicando con alguien y nos damos cuenta que no hay congruencia en lo que está diciendo, pues nada más decimos, bueno, pues como tú quieras. Se va esa persona y el otro dice, no le hagas caso, tan loco, ¿verdad? O sea, no le hagas caso, habla a la ligera, es un imprudente, tiene poco juicio. La otra palabra, la otra definición de necio es perverso. Perverso es alguien que por placer realiza actos crueles o inmorales. Le gusta ese estilo de vida, de crueldad, de inmoralidad. Y esto nos lleva a una conclusión. ¿Por qué el necio niega la existencia de Dios? La respuesta está ahí, en la Biblia, en el Salmo 14:1. Dice, se han corrompido, está hablando de los necios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. O sea, el necio nunca está haciendo bien, el necio está haciendo cosas abominables, el necio observa un estilo de vida corrompido. Corrompido es descompuesto, degenerado. El necio niega la existencia de Dios para sacarlo de su vida. Es que es más fácil decir, no hay Dios. Oye, estás haciendo las cosas mal. Estás en adulterio. No sé por qué se me dijo eso. Estás en adulterio. ¿Según quién? Según Dios. Hay un mandamiento que dice no adulterarás, ¿verdad? No cometerás adulterio. Y te va a juzgar. Ay, Dios, si no hay Dios. Es que si saco a Dios de mi vida, ¿qué me apura? Sigo en lo que estoy haciendo. ¿Me explico? Entonces el necio niega la existencia de Dios para sacarlo de su vida y así vivir como mejor le parece.
vivir en el libertinaje, vivir corrompiéndose y haciendo todo lo que es abominable para su creador. Se entrega a la maldad sin límite, sin tener que darle cuentas a nadie. Realmente yo me quedo sorprendido cómo hay gente tan culta, tan preparada, académicamente, culturalmente, gente de veras, que mis respetos. ¿Cómo pueden creer que no hay Dios? Con toda esa inteligencia, con toda esa capacidad intelectual, no logran comprender que hay un Dios. Pero cuando veo la vida de las personas, digo, pues con razón. Es que quieren vivir así, por eso sacan a Dios de su vida. Esa es la única razón. Y la Biblia lo dice, es una respuesta bíblica y es una respuesta lógica. Y aquí cabe un razonamiento lógico respecto al necio, que dice que no hay Dios. Si Dios no existe, pobre de nosotros, pobre de mí, de verdad, pobre de mí y pobre de nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios no existe, no tenemos esperanza. Si Dios no existe, estamos solos en este mundo. Si Dios no existe, ¿quién nos ayudará en el conflicto que no podemos resolver? ¿Quién nos ayudará en una necesidad extrema? ¿Quién nos ayudará en cosas que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestras capacidades? ¿Quién nos podrá ayudar cuando hay una enfermedad incurable, por ejemplo? Aún muchos médicos llegan a decir, aquí nada más Dios. ¿Han oído ustedes eso? Muchas veces. Y cuando el médico dice, aquí nada más Dios, es porque ahí nada más Dios. Es porque no hay esperanza. Pero luego, si no hay Dios, pues pobre del enfermo y pobre del familiar del enfermo. ¿A quién le vamos a clamar? ¿Al que no existe? ¿A quién le vamos a pedir que cambie a nuestro cónyuge? ¿A quién le vamos a pedir ayuda cuando nos quedamos sin trabajo y estamos hasta arriba de deudas? Aquel drogadicto que les decía, bien que entendía que hay un Dios, y entonces dijo, Dios, bueno, no dijo Dios, dijo Chuy, y dijo, ¿qué onda, Chuy? Pues andaba bien, ¿qué onda, Chuy? Ayúdame. Y le ayudó. Pero si no hay Dios, ¿a quién le clamamos? Si no hay Dios, ¿a quién acudimos? Si no hay Dios, ¿a quién le pedimos ayuda? Si no hay Dios, ¿quién va a escuchar nuestras súplicas, nuestro ruego? ¿Para qué levantamos la mirada al cielo? ¿Cuántos la han levantado? Señor, ¿para qué la levantas si no hay Dios? Y a veces las manos, ¿verdad? Como diciendo, como esperando recibir la ayuda. ¿Pero para qué si no hay Dios? Si no hay Dios, pobres de nosotros. Vean lo que la Biblia dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si una persona no tiene fe, no le agrada a Dios. Eso suena fuerte, ¿verdad? Pero así es. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, crea en su existencia. Y no solo crea en su existencia, sino que crea que Dios
es premiador de esa persona que tiene fe. Porque si Dios honra algo, es la fe de la persona. Nosotros podemos ser los más malos del universo, pero si nos acercamos a Dios y pedimos perdón por la falta que cometimos, descansamos. ¿Alguien lo ha hecho? Sin ser creyente. Yo, en los tiempos que no era creyente, yo sabía que había hecho cosas malas. ¿Y sabe lo que hacía? En la noche me arrodillaba, levantaba las manos y veía la luna. Y decía, yo sé que estás más allá de la luna. ¿De dónde sacaba eso si nadie me había dicho que estaba más allá de la luna? En mi casa no se hablaba de Dios. Lo que Dios puso en mí, eso es lo que me daba la convicción de que había un Dios. Y entonces yo le confesaba el pecado y decía, hice mal. No, ¿para qué les platico? Y hasta miedo me daba de todo lo que hacía. Pero cuando yo hacía esas declaraciones, cuando me arrepentía, cuando pedía perdón de lo que había hecho mal, yo sentía paz, me sentía liberado. Entonces cuando nos acercamos a Dios, Él nos premia. Sí, yo vivía haciendo cosas muy malas, cosas que no le agradaban, pero me acercaba a Él, creía que es real, creía en su existencia y creía que lo que estaba haciendo era mal, lo reconocía y creía que si le pedía perdón, Él me iba a perdonar. Y me perdonaba. Yo sabía que me perdonaba porque descansaba y podía dormir bien. Otro día me levantaba igual, ¿verdad? Pero por lo pronto descansaba. Suele pasar, ¿verdad? No, es que ustedes son buenas personas, yo era muy malo. Dios no existe para quienes no vienen a Él. Se dice que en cierta ocasión un pastor leía su Biblia mientras el peluquero le arreglaba el cabello. Cuando el peluquero terminó de hacer su trabajo y el pastor ya se marchaba, el peluquero le dijo, por cierto, Dios no existe, con su tono burlón, ¿verdad? Me parece ver el cuadro. Por cierto, y la sonrisita, Dios no existe. Un jefe que yo tuve le hablaba de Dios, le hablaba de Jesús, y un día me dijo, amigo, ¿de verdad usted cree que Dios existe? Sí. ¿De verdad usted cree en ese Jesús? Sí. Y me hacía así en la cabeza, como diciendo, qué ignorante. Y yo lo veía a él, pues bueno, vamos a ver quién es más ignorante. Me parece ver esa sonrisita en el peluquero, que le dijo, por cierto, Dios no existe. El pastor, sorprendido por estas palabras, no supo qué contestar, porque la operación sorpresa, pues a veces te sorprende. Para eso es la operación sorpresa, para sorprender, ¿verdad? Entonces, sorprendido, no supo qué contestar y pensativo, se dio media vuelta y se marchó. Al salir de la peluquería, iba en sus pensamientos y vio a un hombre fuera de la peluquería que tenía su barba y su cabello extremadamente largos. Y se quedó viendo a este hombre y el Señor lo iluminó. Y entonces de inmediato tomó al hombre, le dijo, venga conmigo tantito aquí adentro. Y lo llevó ante el barbero y le dijo, por cierto, los barberos no existen. Y mostraba la gran barba de aquel hombre y el cabello bien largo. El barbero, pues ofendido, inmediatamente protestó. Dijo, momento, si existimos, aquí estoy. Lo que pasa es que muchos no vienen a cortarse el cabello y la barba. Muchos
no vienen a mí. Exacto, le dijo el pastor. Sí existe, Dios sí existe, aunque muchos no vengan a él. Si usted cree que Dios existe, Él existe. Y si usted no cree que Dios existe, de todas maneras Dios existe. Venga usted a Él o no, Dios existe, Dios es real. Independientemente de que algunas personas no admitan la existencia de Dios y no vengan a Él, créame que creer en su existencia es totalmente razonable. Es razonable, no es algo irracional. La fe no es irracional, la fe es algo razonable, tiene que ser algo razonable. Creer en la existencia de Dios es totalmente razonable, y no solo eso, es totalmente sustentable. Su existencia está plenamente comprobada en la Biblia, afirmada en la Biblia, y está comprobada en todo lo que Dios hace hoy día, y está comprobada por su creación. Dios, día con día, está haciendo cosas. Día con día está haciendo milagros. Día con día Dios está trabajando. Dios está obrando. El hecho de que esté esta noche aquí es que Dios está haciendo algo. Si Dios lo quisiera, no estaría aquí. Si Él no hubiera puesto los medios, si no fuera su deseo, si Él no estuviera actuando y si no estuviera detrás de este evento, no estaríamos aquí hablando de la existencia de Dios. Esa es una obra de Dios. Todo lo que se hace para darle a conocer a la gente la existencia de Dios, el plan de Dios, los propósitos de Dios, es porque Él es real y porque Él está muy interesado en los seres humanos. Él está interesado en las personas. Por eso es que se están haciendo estas cosas. Tomando en cuenta todo esto, ya para concluir, es aconsejable, muy aconsejable, deponer toda incredulidad. Al principio, en mi juventud, yo creía en Dios, pero no creía. Es que, pues si una vela se apaga, que la otra quede prendida, ¿verdad? Por un lado sí creía, por otro lado no creía. Creía cuando necesitaba la ayuda de Él. No creía cuando sabía que me tenía que someter a Él. ¿Me explico? Eso es creer y no creer. Entonces, tomando en cuenta todo esto, es aconsejable deponer toda incredulidad. A lo mejor creemos en una parte, pero otra parte no. La hija de un hombre estaba enferma y vino a Jesús y le pidió que hiciera un milagro. Y Jesús le dijo: ¿crees? ¿Crees? Y él dijo: sí creo. Ayuda mi incredulidad. Sí creo, ayuda mi incredulidad. O sea, sí creo, pero hay una parte de mí que está un poquito dudosa. Ok, a eso me refiero. Es aconsejable de poner esa incredulidad del tamaño que sea. Es aconsejable hacer eso a un lado y decidirse a creer firmemente en Dios y en su existencia. Es aconsejable venir ante su presencia, es aconsejable venir y tener un encuentro con Él, es aconsejable venir e iniciar una relación más cercana con Él. Algunos creemos y le seguimos y estamos firmes en esa convicción, pero
a las primeras amenazas, a las primeras controversias, a los primeros conflictos que vengan a amenazar nuestra convicción, dudamos. Sugiero que si hay alguien que está batallando con su fe, decídase a depositar su fe, su confianza en ese Dios que le ama, que le está buscando y que para eso envió a Jesucristo, para morir por usted, para poner el camino para llegar a Dios. Si quiere poner de pie, por favor. Así como están, quiero invitarle, por favor, que cierre sus ojos un momento. Y medite en estas cosas. Haga un repaso de estas cosas y vea hacia adentro de usted. Y si hay un poquito de incredulidad, le pido que por favor la deponga, la arroje de su vida. Le hace bien creer en ese Dios. Le hace muy bien. Le va a ayudar a vivir una vida abundante. Pero tiene que empezar. Y qué mejor que empiece hoy. Ahora va una pregunta. ¿Quién se anima a decir yo creo en ese Dios? Me animo a creer en ese Dios. Que pueda hacérmelo saber con su mano levantada. Me animo a creer en ese Dios. Creer en Dios es una cuestión de decisión. No es de sentimientos, es de decisión. Le invito a que crea. Si me permite, déjeme hacer una oración por usted. Sí, mantenga su mano ahí levantada y sus ojos cerrados, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, declaramos que tú eres santo, que tú eres Dios de verdad, que tú eres Dios real. Toda la creación demuestra que tú eres real. Jesucristo nos habla de lo real que tú eres. Aquellos grandes hombres declararon tu existencia y nosotros creemos en ti, creemos que eres real. Y esta noche abrimos nuestro corazón para iniciar una relación más íntima, más profunda y más cercana contigo. Ayúdanos a mantenernos en esta fe y a cultivarla día con día. Por ello te damos muchas gracias, porque sabemos que tú nos darás una vida abundante, mucho más abundante de la que vivimos cuando estamos lejos de ti. Gracias, Señor. Me felicito sinceramente. La gran mayoría levantaron su mano. Sé que creen en ese Dios y ese Dios les ama, reitero, y les quiere dar una vida abundante, plena, bendecida. Mucho gusto haber estado esta noche. Muchas gracias por su atención, por su paciencia. Sí, el otro libro no se los... si usan darse para no tenerlos ahí muy castigados. Este libro, El fracaso matrimonial comienza en el noviazgo, es un libro muy apropiado para jóvenes. Jóvenes que estén en el noviazgo o que no estén, incluso para adolescentes. Les voy a decir que mis nietos, hasta del adolescente más chiquillo que tenía 10 años, le dije, usted lo tiene que leer, ándele, que ya venía a las reuniones de jóvenes, usted tiene que leer este libro. Y
y es muy bueno que lo lean los jóvenes. Trae una gran riqueza, trae estadísticas del Instituto Nacional de la Juventud con respecto a lo que nos dicen las estadísticas acerca de la violencia en el noviazgo, de las relaciones tempranas en el noviazgo. Hay investigación sobre las principales causas de divorcio, los motivos incorrectos del noviazgo. Narro 6 casos de la vida real, y no me llamo Silvia Pinal. 6 casos de la vida real donde aporto esas evidencias para que se den cuenta de los altos costos del fracaso matrimonial y de las graves consecuencias que se sufren. Al final tiene 2 capítulos dedicados a los esposos, el papel de la esposa y el papel del esposo. Es para que los muchachos no lleguen a ciegas al matrimonio, porque puede ser un asunto de vida o de muerte. Muchas gracias, buenas noches, que descansen. Un aplauso. El costo del libro es de 100 pesos en caso de que te interese comprar uno. Perdón. Sí. Y si tú tienes una duda o una pregunta, porque el pastor Veradillo está al frente, te puedes acercar con él a platicar. Algo que quieras preguntar, ¿verdad? Va a haber un tiempo para, si tú quieres hacer esa pregunta. Y en la parte de afuera van a estar dando ahí la atención si deseas llevarte uno de sus libros. Dios los bendice. Gracias por habernos acompañado esta noche a la Feria del Libro. Gracias.